Nos hemos olvidado de que es algo temible caer en las manos del Dios viviente. Nos hemos olvidado de que sin la abogacía de nuestro capitán, nuestro precioso Señor Jesucristo, no tenemos derecho alguno de venir en nosotros mismos. Oh, si la gracia de Dios se me retirara esta noche, aún sería el hombre abominable cuando me encontraste y probablemente peor. Has probado las cosas buenas que están por venir. Isaías está luchando con todo esto. ¿Cómo es que tú, amigo mío, puedes justificar ciertos pecados que cometes? No los ves como pecados tan claramente como la Biblia los declara. Tú puedes ver a hombres y mujeres en la tele, bueno, bueno, tú lo ves esos programas y los llamas entretenimiento. Considera la iglesia hoy día, el mundo de cristiandad. Hay tanta como de darle algo barato en la adoración a nuestro Dios. Y venimos en cualquier estilo que nos place. Venimos tan así. Mira nuestro modo, la forma en que hablamos. ¿Cómo andamos? ¿Por qué como Isaías nos perpleja los juicios de Dios y pensamos que son demasiado estrictos? ¿Por qué la gracia no nos mueve a lágrimas? ¿Y por qué no nos asombran de que Dios nos ha mostrado favor y no ira? ¿Por qué no te sorprende de que Dios te ama? La razón de todo esto y por qué puedes justificarte tan fácilmente y justificar tu pecado es porque no estás convencido de la santidad de Dios, que sobrepasa todo. Lo escuchamos esta mañana cuando el temor del Señor llega al corazón, lo hace porque estás muy consciente de esa omnisciencia de Dios que te ve en todo momento. Mira de Job diciendo, ¿cómo puedo cometer esta gran maldad delante de Dios? Él sabía que Dios le estaba vigilando, sabía que Dios estaba ahí. Y sin embargo, fácilmente nos hemos olvidado esto. No practicamos la presencia de Dios duradera. Nos comportamos como si Dios no estuviera ahí. Y por lo tanto no existe temor del Señor. La razón de todo esto, la razón de que tan fácilmente nos podemos convencer, porque no estamos convencidos de la santidad de Dios. No entendemos qué significa en realidad que Dios es santo. Y cuando tú quitas la santidad de Dios de la adoración, no solo de alabanza y cantar, sino una vida vivida ante Dios, adoración. Y cuando quitas la santidad de la adoración de Dios, tu adoración se vuelve entretenimiento o ritualismo. Y muchos en este auditorio han caído en uno o el otro error. El pecado ya no es tan vil y malvado. Y el Evangelio nomás es otro tipo de terapia de autoayuda. No hay cristianismo sin santidad. No existe. Isaías no comprendió la santidad de Dios como debía entenderla. Estoy convencido de esto. Y él era un profeta. Por lo tanto, para ayudarle a Isaías, Dios invade al espacio de Isaías. Oh, que Él invada nuestro espacio esta noche. Oh, y una vez más, estar conmovidos y sobrecogidos de que Dios es santo y yo no. El santo de santos. No hay lugar alguno para Isaías. Y ahí está, sentado sobre su trono. Bueno, y sus faldas reales llenaban el templo. Y criaturas aparecen tan hermosas que le aterrorizan.
criaturas así clamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y las voces en armonía de aquellas criaturas así sacudiendo los pilares del templo. Y se llenó la casa de humo. Amados, lo que vio Isaías, Dios no ha cambiado. Él todavía es enaltecido y exaltado. Él todavía es aquel santo de Israel, el santo de santos. Sí, no un lugar, sino una persona. Y esta noche estamos en la presencia de este santo. Ya sea que lo sintamos o no, ya sea que lo reconozcamos o no, ya sea que tengas la sensibilidad espiritual para notarlo o no, Él está aquí, Él está en este lugar, y su palabra está siendo proclamada a través de un siervo con fallas y débil, pero aún así es la palabra del Señor. ¿La escucharás? ¿La obedecerás? ¿Dejarás que Él tenga contigo un obrar en ti, de que tener un sentido de santidad, de que hasta quieres esconderte? ¿Te ha pasado eso? ¿O nunca has visto tanta pureza y belleza alguna vez? ¿Nunca la has visto de tal grado que te quedaste aterrorizado? Muchos cristianos profesos nunca experimentan el terror del Señor y me pregunto de cómo pueden ser cristianos. No tememos el pecado porque no lo pensamos correctamente. No lo vemos por lo que es. No vemos la vileza del pecado porque no vemos la santidad. Y por supuesto no entendemos la naturaleza de ser santo porque no conocemos a Dios. No quiero decir que no lo conozcas de modo que no seas salvo, sino no conoces su esencia. No conoces los profundos secretos de su corazón que ha hecho una realidad a sus amigos íntimos, su corazón íntimo por su pueblo. ¿Por qué aquel día, mientras yo estaba allí ante ese atún, por qué esa madre de ese hijo muerto me diría, no me importa lo que nadie diga, mi hijo está en el cielo? ¿Por qué ella me diría eso? Por una sola razón, no entendía el estándar de santidad, porque si fuera así, no estaría sorprendida estaría más sorprendida por no haber sido condenada mucho antes y de no estar en el infierno en ese momento. En ese momento, Isaías lo vio todo y ya no había más preguntas excepto una. ¿Y saben cuál era esa pregunta? Si él iba a sobrevivir o no. O si él era esperando para recibir el juicio de Dios. Si él saldría con lepra y manchas de lepra, o si le iban a llevar muerto. No era escape, ahí estaba, y ahí estaba Dios, y él clama, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios. Sabía que había estado con personas inmundas, había estado predicándoles, pero hoy él llega a comprender que él también es un hombre inmundo de labios. Y nos dice porque he pecado. Mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. El pecado ya no le era relativo. Antes de este día, por supuesto, sabía que Dios era santo, pero ahora era más que una comprensión intelectual. Ahora veía al santo y se daba cuenta de que su pecado le volvía culpable. Y si estaríamos en la presencia de un otro hombre, pero él no está en la presencia de otro hombre, sino en la presencia de Dios Trino. En la presencia, el pecado de Isaías
le quedaba algo muy feo a Isaías. Y eso es lo que yo necesito. Esta noche necesito constantemente el espejo de la santidad de Dios para que yo pueda contemplar mi necesidad comparada con su santidad y su gracia continua. Oh, amado cristiano, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuánto tiempo hace que fuiste sobrecogido, asombrado de que eres de Él, contado hijo de Él? Oh, que Dios nos avive esta noche, como Usías pudiera sobrevivir. Bueno, sentía como condenado. Dios es tan santo que ni el pecado más pequeño tiene derecho de sobrevivir en su presencia, porque un solo pecado es como un germen que pueda destruir un laboratorio estéril. Y ahí está, en la presencia del Dios Todopoderoso. Amados, mi preocupación esta noche, predico desde un corazón cargado, les aseguro, y es que no hagamos el mismo error que muchos otros han hecho, y es que por el hecho de que somos perdonados por nuestros muchos pecados, que no vemos nuestra necesidad de perseguir la santidad, que nunca olvidemos que seguir la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. No estoy promoviendo de que empieces a hacer tu lista con tu lápiz de nuevos deberes para cumplir, cosas para reformar y hacer mejor. Escúchenme, ahí está una sola esperanza para nosotros esta noche, y es la misericordia de Dios y que Él manifieste su santidad a cada uno de nosotros para que los postes y los pilares de nuestros corazones sean sacudidos con un temor santo. Necesitamos el temor del Señor que sea restaurado para nosotros. La lección de Isaías debe causarte estremecer. Es terrible perder el temor del Señor, es lo opuesto. Es el orgullo, soberbia, arrogancia y suposición voluntaria. Pensar que tú puedes entrar a la presencia de Dios siempre basado en el hecho de que Él está lleno de gracia. Eso es libertinaje en cuanto a la santidad de Dios. No, para nada. Sí puedo entrar a su presencia porque Él está lleno de gracia, pero su gracia no da excusa para mi pecado. Su gracia perdona mi pecado porque ya lidió con ese pecado ya, pero esa misma gracia que me justifica es la misma gracia que te persigue y te santifica. Y por mucho tiempo hemos estado tan contentos de separar las doctrinas de la justificación y la santificación. Queremos evitar el error de la Iglesia Católica Romana, desde luego, y no queremos mezclarlas como en esa mezcla así de error, pero la misma gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Una justifica y perdona, y esa misma gracia ahora obra para darte el deseo y el poder para complacerle. Y eso es lo que es la santidad. Ser conformado a la imagen de su amado Hijo. ¿Qué dices? ¿Qué sientes? Cuando algún hermano o alguna hermana te reprende por tu pecado, ¿sientes algo de desprecio hacia ello? ¿O rápidamente te justificas y dices, eso es solo por ley, estamos bajo gracia? Amados, ¿no se acuerdan de que Él es santo y que su amor es santo? Su amor, lo digo de nuevo, es santo. Hace varios años atrás, el Señor empezó
a profundizar mi entendimiento y temor del Señor. Hasta ese momento, siendo un fariseo salvado, mi desempeño me era muy importante, asegurándome de que caminara de una manera apropiada. Y es importante eso, sí. Pero un día, mi corazón se puso al descubierto ante Dios de ser algo tibio y hasta casi frío. Detesto esas temporadas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Las desprecio, las desdeno cuando parece que mi corazón no puede encontrarlo. Y es ese reconocimiento consciente de su presencia. Y cuando parece que Dios está más alejado y ahí estoy en este desierto anhelando estar delante de Dios al final y gustar la fragancia, el sabor de su presencia. Y esto me pasó durante varias semanas, clamándole al Señor: oh Señor, ayúdame, ayúdame, ¿dónde estás, Señor? Y en este día en particular, oh, alabado sea su nombre, el Evangelio me volvió. El Evangelio. Y me recordó tanto de cómo me amó en Cristo, cómo me amó en su Hijo. Y comparto mi historia para recordarles de que hubo también otro despliegue de santidad. Y se encuentra en Mateo capítulo 27, comenzando con versículo 54. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Yo sugiero y les propongo que la visión santa de Isaías viene segundo a lo que estos hombres vieron allí en ese monte de Calvario fuera de Jerusalén. Ahí fue el más grande despliegue de la santidad de Dios jamás para ser visto, más que la zarza ardiendo, más que Betel, más que experiencia bendecida y extraordinaria que tuvo este profeta, porque ahí aquel centurión que tuvo la autoridad para asegurar la muerte, la ejecución de nuestro bendito Señor, él presenció todas estas cosas. Bueno, la oscuridad, las palabras de nuestro bendito Salvador, y se puso con mucho temor. Desafortunadamente, la Biblia no nos dice qué pasó a este hombre. Quizás porque no comprende todo lo que vio. Pero nosotros sí. Y en esa mañana, cuando yo estaba lidiando con mi corazón tan frío Dios me llevó de vuelta a ese monte de Calvario. Ahí vi santidad. ¿Qué es lo que vi? Yo vi a Él, no en una visión, pero en la palabra de Dios. Por la ayuda del Espíritu Santo, yo vi a mi Jesús colgado, condenado. Se puso en mi lugar. Y yo vi al Padre lanzar sobre Él la maldición y la ira y la retribución que yo merezco, que yo merecía en ese entonces y que todavía merezco esta noche. Y me acordé de que Él era cortado de la casa del Señor. Y yo no puedo explicarles eso a sus mentes de teología. Ustedes, teólogos, perdónenme que no puedo ir más allá que eso. Pero que sepan que yo sé en mi corazón que Él tomó mi pecado. Y Él sufrió toda la ira de Dios. Y eso significa que fue cortado de Dios, abandonado por Dios.
recordado ya no más por Dios para bien y, y fue recordado por tu maldad. Así, en tu lugar, por tu pecado, recordado por Dios por tus transgresiones. Y cuando vi eso de nuevo, habiendo estado predicando por muchos años, mi corazón quedó abrumado por amor tan maravilloso, tan sublime, tan divino. Y yo sentí algo tan increíble, algo que nunca había sentido, que mi corazón empezó a latir fuera de ritmo, temblando. Y ahora físicamente estoy estremeciéndome, porque en ese día yo vi en la retribución de Dios de, por mi pecado en Cristo, el amor de Dios por mí. Y aunque tenía muchos años siendo salvo, yo sabía que yo era un hijo, pero en esta mañana particular, amor fresco derramado por el Espíritu Santo me vino y me conmovió tanto que Dios llegó a ser terrible para mí, utilizando el lenguaje de una versión de la Biblia autorizada, aterrorizador. Y lo que salió de mi boca fue, ¿cómo tú puedes ser quien eres y amarme como me amas? Nunca he conocido a alguien que ama como esto. Y en ese momento, otra vez, mis ojos, mi entendimiento fue ayudado. Eso es lo que significa la santidad, totalmente diferente, totalmente puro, magnificente, hermoso. ¿Y no es eso y más el amor de Dios? Y en ese momento su amor llegó a ser algo fuera de este mundo. Ni lo puedo comparar al amor de mi esposa por mí o mi amor por mi esposa. Al hacerlo así sería blasfemar contra su amor infinito. ¿Quién es un Dios como este? Tan santo que puede amar a personas tan malvadas como nosotros, como mí, como yo. Y desde ese día el temor del Señor ha tenido una nueva dimensión para mí. ¿Cómo puedo pecar contra un Dios que me ama más que el expanso del universo? ¿Cómo puedo entristecer al corazón de un ser así tan precioso? Hermanos, no estarán de acuerdo conmigo de que hay algo defectivo con nuestra comprensión de la santidad de esta noche. Hay algo que falta, que nos lleva a justificar tan fácilmente cuando Dios nos reprende, nos disciplina. ¿Por qué, amigo mío? ¿Por qué no te inclinas más? ¿Por qué te inclinas más dar paso a tu carne tanto que puedes hacerlo y no dañar tu reputación? Ay, pero pecar contra el corazón de aquel que mandaría a su hijo a la cruz por ti. No quiero condenarte con mi pregunta, mi interrogante, pero quiero que veas qué pasa cuando transgredimos la voluntad de nuestro Padre para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Es que entristecemos a Él, no un poquito, sino muchísimo. Porque el hecho de que te ama a ti más que cualquiera, más que puedes imaginar cuán grande debe ser esa angustia cuando pecas contra Él. La gracia se ha vuelto ordinaria y como algo común. Isaías salió ese día, yo creo, atónito por el hecho de que se escapó con vida. Y sí le asombró la misericordia. Llegó ese día al templo pensando que él era un hombre santo y salió de ahí ese día verdaderamente humillado por el conocimiento de que eras uno solo que era justo y santo. Y verás, y esa experiencia le cambió tanto a Isaías que algún día ese hombre escribiría que todos nosotros somos como trapo de inmundicia. Y todas nuestras obras así, como trapos de inmundicia. Pero hermanos,
Hermanos amados, cuando tú ves a Dios a través de ojos de una verdadera comprensión bíblica, siempre te asombra por el hecho de que Dios no ha terminado con tu miserable existencia y en cambio te ha dado su benevolencia por gracia. Gracia, gracia, todavía su gracia sublime y asombra al hombre y a la mujer cuyos ojos han visto al Dios Santo, el Dios Trino Santo de los ejércitos, y que lo veamos esta noche. Padre, si esta es nuestra única receta para la sanación esta noche, entonces te oramos que vengas, que abras nuestros ojos y que experimentemos amor santo, amor divino. Gracias, Padre. Muchas gracias. Más allá de mi capacidad de agradecerte por tu misericordia hacia nosotros, hacia mí. Señor, aquella persona que ha escuchado todo esto esta noche y no logra entenderlo aparte de tu obra santa. Perdona, te pido. Despierta, ilumina, muéstrale tú mismo y tu Hijo. Y Señor, para los de nosotros que sí hemos visto, pero nos hemos desviado, restáuranos esta noche. Ven a nosotros, visítanos. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.